Then, now, forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros nuevamente compartiendo lo mejor de WWE semana tras semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos una vez más. Y sí, amigos, en el evento SummerSlam vimos el regreso triunfal de Roman Reigns, nuestro verdadero jefe tribal. Índices al aire. Y obviamente el universo de WWE ha estado encendido como encendida ha estado la marca azul, donde hay un nuevo jefe tribal autoproclamado y una nueva versión del linaje. Siempre se ha dicho que mezclar la familia con los negocios es un no bueno.com, pero Roman Reigns piensa diferente. ¿Y quién soy yo para decirle que no? Sin embargo, en la marca azul, este nuevo jefe tribal ha dicho: yo conozco la importancia de un Hula Fala, y si Roman Reigns quiere esto de mí, que venga a quitármelo. Y si lo logra, yo mismo, solo Sikoa, lo llamaré a él jefe tribal. Tamatonga, te lo dijeron, tranquilo, te lo dijeron, Tamatonga. Tranquilo. Esto es entre Solo y Roman. ¡Aquí vamos! Esto tenía que suceder. Ellos dos solos. Roman Reigns lo puso en una posición privilegiada y después de lo de WrestleMania quiso hacer un golpe de estado y ha pagado las consecuencias. Roman Reigns está de regreso. ¡No! Pero se lo acaban de decir y él lo dijo: lo voy a despedazar, extremidad por extremidad. Pero dije antes también que yo no creo que esta unión de estos dos hombres sea suficiente para detener a Roman Reigns. Si fueran los cuatro, Super Urinagi. Si fueran los cuatro, tendrías dudas en tu cabeza, Marcelo Rodríguez, que te conozco. Pero estos dos, no lo sé. No lo sé. Se deshizo, repito, de Fatu, de Loa, y ahora va por Tonga. El papá de los bombazos de triple poder en su época de The Shield. Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Oh, no! Todavía la unión de dos puede hacer una gran diferencia aparentemente. Sobre todo si es alguien como Solo Sikoa, que conoce también a Roman Reigns. Hay tanto de por medio entre ellos dos. No me refiero solamente a la posición de jefe tribal, a la posición de cabecera de la mesa. ¡No! ¡No! ¡El pulsón samoano! ¡Oh! Lo esquiva, que lo ha hecho muchas veces. Le mete el derechazo del superhombre. Es la tradición samoana. Ruge, ruge, ruge. El perro mayor ha rugido. Lonza de Roman Reigns. Lo provocó para que viniera a tomar su la fala. No le importa ese título en pareja. Hay demasiado. Esto es un significado tan grande, es un significado tan arraigado en la familia samoana, amigos,
Y mis palabras sobran. Es el derecho, es el poder, es la soberanía, es la verdad. Roman Reigns ha regresado. El verdadero jefe tribal ha regresado. ¡Oh! ¿Qué? ¡Es Jacob Fatu! Pero íbamos a cerrar esta edición de SmackDown diciendo justamente que Roman Reigns había regresado a retomar paso a paso lo que había perdido. Y lo dije, si eran más de dos, la cosa se complicaba. Y este animal de zoológico llamado Jacob Fatu nos ha impedido este momento. Impacto horripilante para Roman Reigns contra el poste metálico. Lastimado y todo. Vean su pie. Viene con el impulso, Dios mío, Roman, salte de ahí. ¡Lo bate en el esquinero! Directamente, qué impacto a la cara del ex campeón indiscutido universal de WWE. Creo que dentro de todo debemos pensar que solo tenía esta manga debajo, sí, debajo de todos nosotros bien escondida. Esta manga de pastelero para él tener la última palabra, la dulce última palabra de este programa. ¡Lo va a hacer! ¡El paso del triple poder! ¡Dios mío! Están tres, justamente lo que se necesitaba. ¡Solo Sikoa logra nuevamente tener la última palabra frente a Roman Reigns! Roman está solo y conocemos la capacidad de Roman. ¿Quién es él? Todo lo que ha hecho por la industria, lo gritaría a los 5000 vientos. Pero es demasiada fuerza en contra de él. Es demasiada malicia en contra de él. Es increíble, pero cierto. Ha regresado a su posesión el Ulafala. A veces hay que entender en la vida que la maldad triunfa. Y ese es el caso de esta noche. Solo Sikoa sigue erguido como jefe tribal. Mi pregunta es, ¿será que doblegará a Roman Reigns a tal nivel que el propio Roman termine reconociéndolo como el jefe tribal? A los pies del nuevo jefe tribal ha quedado Roman Reigns. Qué imagen difícil de ver. No estamos acostumbrados a ver algo como eso. ¡Wow! ¿Cómo se viró la tortilla? ¿No les parece? Bueno, pero algo bueno les digo. Conociendo a Roman Reigns, esto no se queda así. Estoy segurísimo que no será la última vez que estos dos tipos se encuentren con la búsqueda verdadera de quién es el jefe tribal. Pero no era todo para el linaje esa noche. No, había más. Habían asuntos que atender y me refiero a asuntos de campeonatos. Sí, porque esa misma noche tuvimos un combate por equipos donde escogeríamos a los retadores número 1 a los campeonatos en pareja de WWE. Recuerden que los campeones son en este momento, ¿quién es? Jacob Fatu y Tama Tonga. Báilame ese trompo en la uña. Pero bueno, amigos, fue un combate increíble. 2 de 3 caídas. DIY y Street Profits. Fue un combate maravilloso, debo decirlo, pero sin embargo los miembros de DIY, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano no pudieron hacer el trabajo para recuperar los títulos que perdieron frente al linaje y Angelo Dawkins y Montez Ford de Street Profits son ahora retadores número 1 a los campeonatos en pareja de WWE. Amigo, amiga, no se lo pierdan. El viernes en SmackDown, Tama Tonga y Jacob Fatu del linaje defienden los títulos en pareja de WWE contra los Street Profits. ¿Podrán los Street Profits capitalizar el drama entre el linaje y Roman Reigns en este momento? ¿O Jacob Fatu y Tama Tonga continuarán demostrando el dominio de The Bloodline? Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar.
the goal, right? Es ridículo lo que dice y hace. Yo sé que quizás sea bueno por ti aceptar este combate contra Dom, pero sabes que puede tener algo detrás de él. Siempre. Yo siento que esto es extraño si lo aceptas. Por supuesto que es una trampa. Pero es lo mismo, tener simplemente la oportunidad de poner sus manos sobre cualquiera en este momento. Solo verte a ti ponerle las manos al Leaf vale la pena. ¿Sabes qué, Rhea? Yo camino al lado tuyo para enfrentarme a quien sea. Mientras sea con respecto a uno de los dos, no nos vamos a detener hasta que finalmente pongamos juicio sobre el día del juicio. Me encanta cómo suena eso. Te veo después, te veo después. Ay, qué buena está la novela en Raw. ¿Cómo que de qué estoy hablando? Si a ustedes les encanta esta novela, estamos hablando del novelón de The Judgment Day. Báilame ese trompo en la uña otra vez. Y sabemos que en el horizonte, en Bash in Berlin, tendremos una lucha de relevos mixtos que no podemos perdernos. Pero en el pasado Raw tendríamos un combate mano a mano entre Dominic Mysterio y Damian Priest. Por favor, ¿a quién miento? Mano a mano, ¿en serio? Estamos hablando de The Judgment Day. Obviamente aparecieron todos para ayudar a Dominic Mysterio. ¿Pero quién aparece? Mami, la otra gemela del terror. Ella pensaba que de alguna manera podía igualar las cargas, pero la matemática no falla, amigos. Finalmente, The Judgment Day, erguidos todos sobre los cuerpos de Mami y Damian Priest. ¡Ay, qué va a pasar en Berlín! Habrá que esperar para saberlo. Pero hablando de novelas y dramas y esfuerzos, ¿qué les parece lo que ha estado pasando por tanto tiempo entre Drew McIntyre y CM Punk? Estos hombres se tienen al cuello, se odian, se detestan. Así que en el pasado Raw, CM Punk, el mejor en el mundo, vino a revelar su última gran idea. Se la quería contar al universo de WWE, de hecho lo hizo. Una lucha de correa contra Drew McIntyre en Bash in Berlin. ¿Qué les parece eso? Me parece un poco demasiado con bastante. Sin embargo, él lanzó la oferta. La pregunta era cómo respondería el guerrero escocés Drew McIntyre. He estado pensando toda la semana de lo que te voy a hacer. La semana pasada me avergonzaste. Me diste unos golpes como si fuera un niño petulante. Y todos estos fanáticos están emocionados con la violencia y tú tienes la audacia de retarme a una lucha de correa. Tengo una pregunta y estoy hablando bien en serio. ¿Tú has comenzado a tomar? ¿A beber? ¿Me has visto una lucha de correa? ¡Yo acepto! Pero eso es la próxima semana. Yo no puedo esperar toda una semana. Necesito un recibo por lo que me hiciste la semana pasada, por las marcas en mi espalda. Y si quieren un pequeño adelanto ustedes de Punk y McIntyre en este momento, hagan bulla. Si quieren eso, tú suelta esa correa y le damos un show a ellos. Una probadita, pues. Que suelte la correa. Le dimos un adelanto la semana pasada. Vamos a darle una más grande esta semana, pero... O te voy a decir que, Drew, porque no te tengo miedo. Te voy a dar esta correa. Tú me das el brazalete. El brazalete con el nombre de su perro Larry y su esposa AJ, que se lo hizo además una fanática. Victoria, creo que se llamaba la niña. Son regalos hechos a mano para mostrar amor a las superestrellas. No. Eres un mentiroso. La semana pasada mentiste para atacarme por la espalda. Eres un hipócrita. Hipócrita. ¿Sabes qué? Si yo entro a ese ring, me vas a dar una fuetiza como si fuera un perro. No lo va a ver, esta gente no va a pasar. Es más favorable que Larry y AJ estén en casita tranquilos con Drew McIntyre. A diferencia de ti en Berlín, que no va a estar seguro porque no soy yo quien voy a estar atado a ti, eres tú quien va a estar atado a mí.
Amigos, esto se ha hecho mucho más que personal. Cuando están las familias de por medio, eso como que despierta un animal diferente en las superestrellas. Y lo que vamos a ver entre ellos en Berlín puede ser muy peligroso para ambos. Para ambos. Amigos, añadiremos un capítulo más a esta rivalidad tan vengativa. CM Punk y Drew McIntyre, unidos por la rabia, también estarán unidos por la muñeca en uno de los combates más agonizantes de toda la WWE. Una lucha de correa. Un poco de por favor. Pero ¿qué quedará de estas dos superestrellas rencorosas una vez que el polvo se asiente y todo haya terminado? Tendremos esa respuesta el 31 de agosto en Bash in Berlin. El 31 de agosto, desde el Uber Arena de Berlín, Alemania, llega un nuevo evento. This is going to be wild. This is absolutely epic. WWE Bash in Berlin. Así es como se hace. Ven aquí, acércate. Oye, Damien. Oye, Rhea. ¿Sabes lo que es eso? Es una probadita. Un ejemplo de lo que les va a pasar a ambos en Berlín. Damien fue campeón mundial gracias a The Judgment Day y ahora no es campeón mundial por culpa de The Judgment Day. Y eso es cool. A Rhea le gusta decir que Dominic no es lo suficientemente hombre. Él es un verdadero hombre. ¿Y sabes qué? En Bash in Berlin, Rhea... Y buenos panas, ya vieron lo que pasó con The Judgment Day y el juego de los números. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Será que Mami, Rhea Ripley y Damian Priest, los gemelos del terror, pueden de alguna forma heroica capitalizar sobre la otra parte cuando sabemos que ellos son más en Bash in Berlin? Habrá que esperar para saberlo porque se supone que sean solamente 2 contra 2, pero cuando el río suena, ya saben el resto. Y además, hablando de Bash in Berlin, otra lucha que todos queremos ver es la lucha por el campeonato mundial pesado entre quienes Gunther, el rey general, y la víbora Randy Orton. La semana pasada en Raw, debo ser honesto, pienso que Gunther, que es un hombre muy educado, un caballero, de verdad... se le fue la mano, amigos. Decirle a Randy Orton que era un dañado, decirle al vaquero Orton, el papá de Randy, que era un dañado, el abuelo, que era un dañado, que venía de un linaje de gente dañada, es algo que Randy Orton no pudo soportar y obviamente tenía que golpearlo con las 3 letras más peligrosas del entretenimiento deportivo. ¿Cuáles? RKO. Ustedes la conocen. Sin embargo, esta semana en Raw la cosa no mejoró mucho porque tanto campeón como retador, Gunther y Randy Orton se vieron nuevamente las caras en el ring para discutir un poco más de cerca la situación camino a Bash in Berlin. Ustedes chimbos gritando USA, Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es todo lo que tienen cuando tienen 3 células cerebrales disponibles, dándole cierta clase de apoyo a este hombre. Pero como que todo el mundo está tan encendido aquí de verte a ti regalándome otro RKO. Con la posibilidad siquiera. Yo vine aquí para dejarte saber que jamás sucederá otra vez. Y como todo el mundo, incluyéndome a mí, sabemos lo peligroso que es esa maniobra, no me das opciones. Porque después que haya acabado contigo en Berlín, voy a dejarte un desastre ensangrentado. Y voy a dejarte expuesto, Randy, por lo que realmente eres, en evidencia. Un pony de un solo truco. Experimentado, exitoso, pero sin embargo que se ha quedado corto. Oh,
Hombre, Gunther, sigues abriendo tu bocota y abriendo tu bocota y lo va a hacer simplemente mucho más difícil. Tu viaje para Berlín van a ser 8 horas en el aire, 35,000 pies de altitud con una bota de número 15 metida en tu trasero. Y se pone mejor porque es una bota número 15, pero súper gruesa. Doble. No. Ay. Y ahora es él, Ludwig Kaiser. Yo no sé si el campeón lo sabía o no, pero Randy tiene ojos en la espalda. ¡Oh! Puede con los dos, Cuidado, campeón, que te ponen a regalar otro RKO. Ven para acá. ¡Oh, clipeada de Kaiser! Imperium. Nuevamente en las andadas. ¡Loso! ¡Qué reata cortesía del campeón! Para que ustedes vean, esta sí que no me la esperaba. Gunther quiere dar honor al título mundial y quiere traer nuevamente el respeto a su lona, que es sagrada. De la nada a estar fuera de control. No se sabe cómo sucederán las cosas a partir de aquí, amigos. Pero dado que Gunther ha cuestionado la ubicación de Randy Orton entre los mejores, sabemos que la víbora está dispuesta a darle al general del ring no solo una, sino la mejor paliza de su vida en busca de su 15º título mundial, más específicamente el campeonato mundial pesado en Bash in Berlin, el sábado 31 de agosto en Peacock y WWE Network. Pero primero, la víbora sería el evento estelar de Raw enfrentándose a la mano derecha de Gunther, Ludwig Kaiser. Por eso peleó tanto la victoria de Gunther. ¡Oh! Contra precioso. La victoria de Gunther sobre él en el torneo Rey del Ring. Él está usando a Gunther como inspiración, está clarísimo. Ay. Se prepara esa DDT modificada que ha revolucionado la industria. Usa la cuerda superior como guillotina. Opando su pupilo. Buena patada, buen ensueñir y busca el enganche de pierna. 1, 2, no hay 3 todavía a favor de Imperium. Con gusto podría traducir lo que dijo, pero está hablando en alemán. Lo madruga Randy Orton en el esquinero. Abre compás, cabezazo directamente para Kaiser. Llevándolo a pasear por lo más alto, busca un superplex conectado. Randy Orton se lastima, pero se asegura de que Kaiser lleve la peor parte. Y ha estado muy distraído con la presencia de Gunther. Y aunque quiero creer que lo está usando como inspiración, no sé, que no pierda el foco. La DDT modificada. ¡Cómo! Hay veneno para rato. No hay antídoto para este hombre. Y ¡RKO! No, se escapa. La navajita, Dios mío. 1, 2 y 3. ¡Casi que lo logra! ¡RKO! Y lo vio venir. Es lo que le anunció a Gunther. Lo vas a ver venir. Quiero que lo veas. 1, 2 y 3. Vuelve a ser estelar en esta marca y vuelve a recordarnos a todos por qué es el más venenoso. La leyenda viviente. La víbora Randy Orton. Ven acá. Cruza esta raya. Se va. Espera, ya va. Oye, eso era casi retórico lo de la raya, ¿no? No era verdad. El combate es para Bash in Berlin. Dios mío, ¿será que no llegamos? ¡Que peleen hasta Bash in Berlin, que el universo lo celebra!
Mis buenos panas, Bash in Berlín se acerca a pasos agigantados con luchas por campeonatos. Tenemos una lucha de correa, tendremos relevos mixtos y mucho más. Será un verdadero Bash, una pachanga de lujo y nos encantará contar con todos ustedes porque allí puede cambiar otra vez la historia de WWE. Pero para ver un buen Bash, una buena pelea, no hay que esperar hasta Alemania porque, por ejemplo, este viernes en SmackDown tendremos una lucha por el campeonato de los Estados Unidos donde el actual soberano, LA Knight, defenderá su presea frente a mi caballo líder del legado del fantasma, Santos Escobar. Eso va a ser apoteósico. Y después en Raw, finalmente veremos una lucha que se ha estado gestando por buen tiempo ya. ¿Qué les parece? Chad Gable enfrentado al tío Howdy. Ay, lo digo, miren, me da la cosa. Espero que el juego de los números no vuelva a ser de las suyas en el próximo Raw. ¿Qué pasará allí? Y además tendremos un gran torneo donde escogeremos al nuevo retador de Bron Breakker por su campeonato intercontinental. Yo no sé quién va a ganar ese torneo, pero aseguro que no voy a ser yo porque no voy a competir. ¿Qué? Para que me partan con una lanza. Ustedes han visto cómo corre ese hombre. ¿Qué va? Yo prefiero quedarme aquí tranquilito, ileso, para estar con ustedes. Ojo, ojo. No es porque yo tenga miedo, es porque ustedes me necesitan aquí así enterito. Familia, gracias por habernos acompañado una vez más en WWE en Español y los invito la próxima semana para que vengan aquí para seguir poniéndonos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, nunca cobarde. Cabalga.